Seguro que cuando escuchamos el dicho hogar, dulce hogar, muchos de nosotros pensamos en la casa de nuestra infancia. Ahí siempre teníamos un resguardo de los peligros e incluso fue donde aprendimos lo que queríamos llegar a ser. Sin embargo, hay personas que aún después de haber cubierto necesidades académicas y económicas, siguen viviendo en casa de sus padres. ¿Por qué nos da miedo crecer para llegar a ser adultos y tomar las riendas de nuestra vida? Hoy en Diálogos hablaremos de cuando los hijos no se van de casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos aquí en Diálogos de Familia. Y bueno, como ya vieron en el teaser, el día de hoy vamos a hablar de por qué los hijos no se van de casa. Nos estamos haciendo esta pregunta. Y bueno, les quiero decir que es un índice bastante alto el que es el índice de los jóvenes que se quedan en la casa. Son hasta el 70%. ¿Y de qué estamos hablando? De jóvenes entre 15 y más o menos como 29 años, que muchos de ellos ya acabaron de estudiar, muchos de ellos no están trabajando, se están quedando en la casa. Hay un gran índice, parece ser que son mujeres. Y la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es ¿por qué? O sea, si nosotros se supone que nos educamos o vamos a la escuela con la idea del día de mañana ser independientes y autosuficientes, ¿por qué no está sucediendo eso? ¿Qué es lo que está pasando socialmente hablando que los hijos se están quedando en la casa? Tiene que ver con ellos, tiene que ver con un problema social, tiene que ver tal vez con un problema familiar. Tal vez nosotros como papás no los estamos educando y no los estamos dejando ser libres e independientes. Pues de todo esto vamos a hablar el día de hoy y recuerda que, bueno, pues nuestros teléfonos ya están abiertos, nuestras redes sociales también. Recuerda aparte que el programa también lo puedes ver después a través de Video on Demand. Puedes entrar al canal del Canal 11, o sea, a 11 TV México y Video on Demand, y ahí lo puedes ver, todos los videos, todos los programas están ahí subidos. Y bueno, pues acompáñame a ver el siguiente testimonio que, bueno, parece ser que ella tiene 19 años y ella no estudia ni trabaja. Nos va a explicar por qué ella está viviendo esta situación y en un momento regresamos. Tengo 19 años, no estudio, no trabajo por el momento y vivo con mis papás y con mi hermano. No estudio por cuestión, en primera, económica y en segunda porque no pasé mi examen. Y no trabajo porque, bueno, he tenido trabajos desde el principio del año, pero me he salido, o sea, han sido temporales. Entonces, por el momento no estoy trabajando por eso. Yo sigo viviendo en casa de mis padres porque sigo dependiendo económicamente de ellos. Y también porque, pues, siempre he vivido aquí, ¿no? O sea, siempre estamos unidos, hemos estado unidos siempre, entonces aquí sigo por esa situación. O sea, no se me ha hecho necesario salirme de mi casa. Actualmente yo me organizo con mi familia de esta manera. Ellos trabajan y yo me encargo de toda la situación de la casa, los quehaceres, la comida y de realizar algunos pagos. O sea, mi familia me proporciona esa parte de encomendarme los pagos, de irlos a realizar y de hacer esa situación. Pues no me lo han dicho así como que tal cual, ya quiero que te salgas, sino que sí me han recalcado que tengo que seguir estudiando, que le eche ganas con lo de la parte del examen y del trabajo. Sí me han dicho que debo de durar más en los trabajos porque sí he tenido trabajos así, pero me salgo, entonces que sea más responsable en ese sentido. Sí me presionan en ese sentido, pero de que yo ya trabaje, no. Yo creo que sí me gustaría independizarme a los 23, 24 años. ¿Por qué a esa edad? Porque yo creo que ya estoy más preparada para salirme, tanto económicamente como pues de mentalidad, ¿no? O sea, afrontar las cosas sola. Yo creo que sí, esa edad, por eso. Pues algunos de mis amigos ya están viviendo, pero con otra familia. O sea, ya es la parte de que se van a vivir con su misma familia que ellos formaron. Pues sí, la mayoría de entre más o menos mi edad a 23 años, otros sí siguen viviendo con sus papás. Los hombres son los primeros en independizarse porque yo creo que ellos son los que como que se arriesgan más, aunque les tengan miedo, aunque tengan estos, ellos son como más aventados, ¿no? De decir, sí me voy.
Yo creo que el proceso de independizarse sí influye mucho en la cuestión de que sí lo deberíamos de hacer en algún momento, aunque sea un año o dos, antes de formar una familia, porque yo creo que ahí es como que se van a medir nuestras capacidades, ¿no? Fuertemente, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta en qué fallamos y qué podemos mejorar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Guillermo Pruneda, psiquiatra y psicoterapeuta y profesor por 28 años de la UNAM. ¿Qué está pasando con los jóvenes que se están quedando en casa? Yo creo que, primero que todo, es un tema fundamental y muy importante para reflexionar, porque hay un conjunto de variables que se están conjugando y que todas tienen una importancia determinante. En este caso vemos el común denominador de la mayor tendencia a quedarse dentro de la casa, un factor de carácter socioeconómico. Yo creo que es una de las características más trascendentes y relevantes. Hay poca participación de parte de las oportunidades hacia los jóvenes que en un momento determinado no encuentran las condiciones básicas para dar un salto a su independencia y su autonomía. Este es, yo creo que, un elemento fundamental. Hay otros temas en la provincia mexicana o en la zona urbana, si hay salud mental o no hay salud mental, si tipos de familias, hay familias que son muy conservadoras, mantienen lazos de unión muy cercanos y pretenden mantenerlos y prolongarlos, entonces se van sustentando a partir de una serie de necesidades mutuas y se van gratificando a partir en este tipo de modelos. Pero tú consideras que uno de los puntos más importantes es el problema socioeconómico. Laboral. Sí. O sea, los jóvenes tienen una expectativa muy alta y no la pueden alcanzar y por eso no se salen. Exactamente. Esto ya se ha visto en otras partes del mundo donde nos anteceden en desarrollo y se ha visto cómo en España, por ejemplo, hay grandes estudios a donde se ve que los hijos ya tienen más de 29 años, como estabas referenciando hace rato, tienen 30 y pico de años y siguen pernoctando más, no viviendo. Este es el término que valdría la pena enfatizar. Antes la familia vivía, había espacios, había condiciones, había una atmósfera de retroalimentación. Hoy creo que se ha cambiado hasta el propio concepto de la familia y en las zonas urbanas, sobre todo tan grandes como la Ciudad de México, la tendencia es a pernoctar, a convivir muy cercanamente, pero nada más de noche, porque lo demás es espacios laborales o espacios de escuelas. Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, pues también tenemos con nosotros a Fernando Valadez, él es psicoanalista, miembro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica del grupo AMPAC. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí también. ¿Y tú qué crees que es lo que está pasando? ¿Coincides con Guillermo que es lo económico, social, o tú también agregarías aparte otro factor? Desde luego que lo económico es fundamental, determinante, pero agregaría factores culturales de nuestra manera de ser mexicana, que es una manera de ser muy sobreprotectora. Y bueno, pues esta sobreprotección da como resultado, además de todo lo que tengan que ver los medios de comunicación, pues en primer lugar de obesidad. O sea, creemos que dándoles mucho de comer a los niños, los queremos mucho. Y entonces tenemos en primer lugar de obesidad. Luego, esta sobreprotección pues implica esta dificultad de separación. Entonces, hay factores culturales muy sobreprotectores, sobre todo de las mamás mexicanas, porque el padre está más ausente, y entonces hay una tendencia a pensar que los hijos y las hijas, sobre todo, aquí hay una diferencia de educación por género, las mujeres se tiende más a que se queden y los varones más a que se vayan. Oye, fíjate que justo hablando de esto que estás diciendo, la testimonio que acabamos de ver dice que ella no se ha ido de su casa porque su familia es muy unida. Es uno de los comentarios que ella nos hace. ¿Es un pretexto o es una realidad? Bueno, esto de la unión tiene siempre las dos partes. O sea, esta unión puede ser una unión muégano, ¿verdad? Todos pegados. Incluso el colecho, o sea, dormir en la misma cama de hijos e hijas,
es algo muy frecuente en nuestro medio. Más frecuente de lo que nos imaginamos. Exactamente. Pero entonces tú considerarías que este factor social es también importante, agregándole uno más. Muchísimas gracias. Y bueno, también tenemos con nosotros a Sergio Molano. Él es licenciado en Psicología y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y académico de tiempo completo de la Ibero. Sergio, ¿tú qué considerarías? ¿Qué otro factor y sobre todo qué papel juega la familia en esto de poder hacerlos independientes, autosuficientes o jalarlos para que se queden? Primero que nada quiero agradecerles la invitación, la verdad es que me gusta mucho darme una vuelta por acá. Gracias, igualmente a nosotros. Lo segundo es que la verdad es que es un tema muy difícil, porque sí. déjame comentarte, hay una serie de factores que parecieran ajenos al núcleo o a la persona. Ajenos me refiero por fuera, y hablamos de los factores socioeconómicos, quizás factores culturales, que de todas maneras están presentes. Los ninis, los famosos ninis, bueno, pues, ¿qué tanto son víctimas de un sistema o qué tanto son personas que de plano se sientan en el lecho de su casa a descansar? Eso es muy, muy complicado. Eso nos gustaría ver si lo podemos aclarar. Sí. Bueno, de entrada es complicado. Segundo, pues nosotros como profesionales, digamos, de la salud mental, decimos, bueno, los vínculos familiares son importantes, las relaciones que estableces con tu familia en las edades tempranas van a influir, quizás a determinar cómo te vas a relacionar en un futuro. Decimos, bueno, pues mantén vínculos cercanos. Pero por otro lado, y esto es una cuestión muy occidental en la actualidad, decimos, la gente tiene que ser independiente, tiene que poder valerse por sí sola, y entonces nos encontramos, creo yo, entrampados en esta situación. ¿Qué rol juega la familia? A mí me parece que, bueno, desde el lado romántico, ¿no? Las personas son padres siempre, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la función de un padre? Bueno, pues que el hijo, la hija, por supuesto, pueda valerse en el mundo por sí mismo, ya sea cerca o lejos o como sea. O sea, tú considerarías como la función fundamental de los papás, o sea, hacer que ellos lo logren. Hacer que se pongan las condiciones necesarias, suficientes y pertinentes para que el individuo pueda hacerse cargo de su propia vida. Claro. Eso no significa que esté dentro o fuera del núcleo familiar, o sea, no hay una relación directa. Puede vivir del otro lado del mundo y ahora con la tecnología ser más o menos cercanos, o puede vivir en la misma casa, pernoctar o vivir y tener una relación fría y lejana, inclusive violenta. Claro. Entonces, sí hay a donde voy es que es de veras complejísimo el tema por la serie de factores o variables que están alrededor y por lo que le estamos pidiendo a las familias o lo que se nos está pidiendo a las familias que hagamos con nuestros hijos. Ok, pues quedémonos con esto, Sergio, y vamos desmenuzándolo un poquito. Perfecto. Para también presentar, por supuesto, a Tania Rocha Sánchez. Ella es doctora en Psicología Social y es especialista en estudios de género. Es investigadora y académica en la Facultad de Psicología de la UNAM y bueno, pues nos está ayudando con las redes sociales, que como ustedes saben, es una doble labor y se lo agradecemos enormemente, Tania. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar atendiendo a las redes sociales, que aparte quiero que sepan que somos el programa que más visitas tenemos en las redes sociales. De hecho, hay muchas preguntas y muchos comentarios. Y apenas acabamos de empezar. Exacto, y quiero agregar justo a lo que han comentado, que no hay que olvidar que algo muy importante es cómo los papás y las mamás también socializamos o educamos a los hijos y a las hijas, y a veces se nos olvida o se da esta cuestión en donde si los hijos se van, los papás y las mamás ya no saben cómo ser pareja, entonces hay una dependencia también. Claro. Y hay una serie de trucos o estrategias para mantenerlos ahí también. Eso qué importante, y también queremos tocar ese tema porque justamente estamos, creo que como sociedad, parados en esas dos disyuntivas, así, ¿no? Es. Pero bueno, acompáñenme a ver el siguiente sondeo y en un momento más regresamos. Quédate con nosotros. A los 25 años, porque pienso que es una edad concreta en la que uno ya termina la carrera, en el que ya está más centrado en sus ideas y pues ya se alcanza el nivel máximo de madurez. Hasta que termine la carrera, porque creo que ellos podrían ayudarme a cumplir mis gastos y luego pues ya independizarme. Hasta los 26, para ya terminar una carrera y poder empezar a tener un trabajo estable. Ya con eso ya voy a tener como que más tiempo para saber dónde voy a vivir, qué es lo que también yo les voy a regresar a mis padres de lo que ellos me dieron. Yo creo que terminando la universidad y obteniendo ya un trabajo y sintiéndome más segura de mí misma, pensaría vivir ya independientemente. Yo ya estoy independiente desde los 14 años.
vivo solo desde esa edad. Siempre tuve la necesidad de trabajar porque nunca tuve un padre cerca, ¿no? Entonces por eso mismo salí de casa a temprana edad, viví solo y desde entonces hasta la fecha hoy soy casado y soy independiente de esa edad. Ya no vivo con ellos, fue desde los 16 años y decidí independizarme porque buscaba un poco más como realmente lo que yo quería, más no lo que querían mis papás. Bueno, como acaban de ver, qué interesante escuchar las razones. Algunos dicen que después de los 26 años, acabando la carrera, y sin embargo estamos oyendo a alguno que se salió a los 14 y ya puede vivir independiente y solo. Bueno, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo toda esta experiencia con tus hijos? ¿Tú personalmente cómo la viviste? Recuerda que nos puedes llamar y nos vamos a quedar con la pregunta que le vamos a hacer regresando a los especialistas. ¿Cuál es la diferencia entre ser independiente y ser autosuficiente? ¿No? Entonces, bueno, pues nos vamos a un corte y en un momento regresamos. Tengo 28 años, estudio Ciencias de la Comunicación, estoy en octavo cuatrimestre, vivo con mis papás, con mamá, mi papá y ahorita está mi hermano aquí de visita y con su esposa. Yo creo que sigo viviendo con ellos porque no he tenido como el desfortuno de ¿sabes qué? Salte de tu casa o de que me corran. O sabes que no estás ayudándome, necesitas moverte, ¿no? Entonces yo creo que he tenido un gran apoyo por ellos. Entonces yo creo que eso de cómo he ayudado para la economía en esta casa, vendría siendo que pues no me exigen tanto, ¿no? Como si para pagar una renta, ¿no? Por donde estoy viviendo, por todo lo que ocupo. No, sino con lo que yo puedo aportar es más que suficiente. Mientras yo esté estudiando o trabajando, no tengo problema por vivir aquí en mi casa. Yo creo que en esa parte de cómo me educaron, una de las partes fue que como he tenido todo y no he tenido problema por algo que me falte, yo creo que esa es una de las partes que influyó para que yo esté tranquilo, ¿no? En mi casa, no tenga que salirme. Bueno, yo con mis amigos, con los que yo creo, fraternizado más desde la secundaria y la primaria, la mayoría ahorita sigue viviendo, yo creo, todos con su familia. A lo mejor las mujeres son más independientes porque ellas sí ya se buscaron marido, se buscaron tener hijos. Entonces yo creo que ellas sí se independizaron, sí buscan, porque tienen el miedo de ser como las quedadas, ¿no? O sea, tener el círculo de 28, 29 años y ya quedarse ahí, ya no tener novio y quedarse dentro de su casa, ¿no? Sí he pensado en independizarme y yo creo que, bueno, como ya lo he hecho, entonces yo creo que ya terminado mi carrera, lo vuelvo a hacer para ya no tener que, como que esa carga, ¿no? De pagar una boca más que alimentar, pero no es tanto el problema de vivir con ellos, ¿no? Ni a ellos les molesta, porque podría seguir viviendo con ellos sin problema, pero yo creo que lo hago por mí, ¿no? Porque ya es necesario. Bueno, yo creo que el proceso para poder vivir solo o independizarte, yo creo que primero debe de ser lo que es tener un estatus social y económico estable, en el cual donde tengas un trabajo que digas, sabes que no lo voy a perder al año, ¿no? O no lo voy a perder a los 6 meses. Ya debes de tener como que un trabajo muy estable en el cual tengas un contrato y vivir y saber lo que es vivir solo, responsabilizarte por una sola persona, porque si vives con otra persona luego, entonces tienes que ver por ti, por esa persona, y si tienes otra personita más, entonces tienes que ver por otras 2 personas más. Entonces yo creo que ese vendría a ser uno de los factores, ¿no? Cuando sales de tu casa, lo primero que debes de hacer es ver con cuánto
con cuánto dinero cuentas para poder mantenerte, ¿no? Porque no es de ya conseguí mi empleo y me voy, ¿no? Porque eso va a ser es muy difícil la mayoría mantenerse porque por lo mismo regresa. Bueno, pues qué interesante lo que acabamos de ver y me gustaría resaltar para ustedes la diferencia entre el testimonio anterior y que habla de posiciones diferentes dependiendo del género, ¿no? Ella dice, bueno, pues parece que es más fácil para los hombres salirse de su casa y él dice es para las mujeres. Tania, ¿tú qué opinas? ¿Es más fácil para los hombres? ¿Es más fácil para las mujeres? ¿Por qué esta visión de los jóvenes del otro, no? Pues fíjate que es muy curioso porque sale al tema el asunto del síndrome de Peter Pan, que precisamente apela a este miedo a crecer de acuerdo al cuento, ¿no? Esta persona adulta que nunca quiere crecer y curiosamente lo que se señala es que se presenta más en los hombres que en las mujeres. Pero aquí habría que entender justamente cómo todavía hay expectativas en nuestra cultura de que para ser mujer, sobre todo, no tanto en el caso de los hombres, hay que salir de casa ya casada, ¿no? Que se escucha también en el discurso de los testimonios, como cuando me case, cuando tengo una familia. En el discurso de él es muy impresionante porque él dice, mis amigas se salieron, pero para casarse, tener hijos y no estar de quedadas. Exacto. Es durísimo ese testimonio. Tal vez nos sorprende, pero lo cierto es que todavía hay muchos escenarios en el marco de nuestro país en donde está esta expectativa de que las hijas salgan de casa solo bajo esas condiciones, porque de otra manera pues tiene, digamos, una serie de descalificaciones. Oye, entonces ahorita, por ejemplo, podríamos decir, con la crisis que hay con respecto al matrimonio, a los jóvenes se les han hecho encuestas de que no se quieren casar. Exacto. ¿Por eso tenemos más ninis mujeres? Pues yo no sé si llamarle ninis o no, coincido en lo que ya se ha dicho, que hay factores económicos, hay factores sociales. Vivimos en una sociedad que no promueve la autonomía porque para ser autónomos y felices se traduce en lo que haces y en lo que tienes. Y justamente en la vivencia actual cuesta mucho trabajo, digamos, lograr ese éxito profesional. Pero, o sea, sí me parece importante recalcar que hay esta transición en las expectativas de los y las jóvenes. No quieren casarse de forma tan inmediata, ni quieren tener hijos, y dado que a la par está esta otra creencia de que solo así se vuelve uno independiente, comentan por aquí en el chat, por ejemplo, es que mi hermano ya se casó, pero de todas formas sigue siendo altamente dependiente de mis padres, porque no está ahí este proceso que tú señalas de autosuficiencia. El reto es cómo transformar la relación de dependencia que tenemos con los padres a una relación de cooperación, que es muy diferente. Oigan, y bueno, a mí me gustaría decirles, o sea, ¿qué opinan ustedes de este comentario, por ejemplo, que él hace, donde dice, estoy muy cómodo, ¿no? O sea, finalmente él encuentra en la casa de sus papás un espacio que dice, no me cobran renta, ¿no? Yo solamente coopero, no nos aclara con cuánto, no nos dice cuánto dinero es el que da ni nada, pero dice, no me piden renta, y mientras yo trabaje o estudie, yo puedo estar aquí, y bueno, estamos hablando de una persona que ya tiene 26 años, ¿no? Por favor. La verdad es que yo también estaría muy cómodo, o sea, es el escenario pues más cómodo en términos emocionales que puede haber, donde la exigencia es, bueno, estudiar, que en última instancia, bueno, pues es una apuesta a futuro, y nada más. Bueno, a lo mejor la exigencia es que mantenga limpio su cuarto, ¿no? Como en algún otro momento de la vida. Entonces sí es un escenario cómodo. Sí. La diferencia es que tanto ese escenario promueve la cooperación o la colaboración y promueve el desarrollo personal tanto de la persona que hace el testimonio como de los padres. O sea, ¿tú crees que podríamos vivir ese mismo escenario, pero que sí realmente la persona fuera independiente y autosuficiente? Claro. O sea, sí viviendo bajo ese techo. A mí me costaría trabajo hacer un juicio en ese sentido, precisamente por las configuraciones familiares que tenemos en México. O sea, esta familia de papá, mamá, hijo, hija, perrito, pues es la que menos sucede en el país. Y entonces tenemos familias extensas, tenemos familias monoparentales, tenemos familias, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, que van haciendo cuartos en la parte de arriba y van viviendo todas las familias. Se divide la casa, se divide el terreno, pero de alguna manera podrían ser autosuficientes o podrían ser independientes. La gran diferencia está en qué tanto me hago cargo de mi propia vida en relación con los demás, o si de plano estoy otorgándole todo el poder, vamos a llamarle así, de mi vida a las otras personas. Oigan,
Entonces, sería importante que supiéramos cuál es la diferencia entre ser independiente y autosuficiente. Sí, a ver, Guillermo. Mira, aquí hay un aspecto que yo creo que es muy relevante. Las fuerzas naturales de la familia llevan y obligan a llegar a un momento de expulsión de los miembros. Esto es como una granada. ¿Por qué? Porque el niño pasa a ser adolescente, de adolescente pasa a ser adulto, y en un momento determinado, es variable la edad, ya son dos operadores adultos que están conviviendo en el mismo espacio. Claro. Entonces aquí es muy importante entender qué tipo de modelo, porque hay muchos modelos de familia. Hay familias coercitivas, hay familias amplias, hay familias libertarias, hay muchos tipos de fuentes de intención que hay en la familia. Entonces cuando es permisiva la familia, pues entonces está en un escenario cómodo, amable, cordial y probablemente entrenándolo para un despegue saludable y amable. Pero hay muchas veces la fuente fundamental de ruptura de la estancia prolongada es porque ya no hay un terreno, digamos, fértil de respeto. Claro. Porque ya son dos escenarios, dos adultos que están tratando de mantener un liderazgo, el papá y el hijo, la mamá y el hijo, la hija, y entonces está generando un conflicto diario. Y esto obliga precisamente por salud a buscar un escenario diferente, un espacio y una libertad. El tema particular que quiero tocar es qué ocurre cuando se rebasan estos niveles. Aumenta la tensión y son los factores externos, que muchas veces son el económico, laboral y demás, que no encuentran fertilidad los muchachos y entonces empiezan a pernoctar, prácticamente vienen nada más a dormir en el espacio. Claro. Esto depende si es en el escenario urbano o no. Y es por comodidad, porque como dices tú, bueno, ya no me voy a pelear con el otro adulto. Es un ajuste. Es un ajuste, interno, sí. Entonces solo llego en la noche a mi guarida y salgo rapidito en la mañana. Exactamente, que es lo que está ocurriendo en los grandes grupos urbanos, vamos, nada más. Sí. En la familia extensa, tradicional mexicana, que hay un mosaico también muy variado, bueno, pues se le va a dar el terrenito, el pedacito, y entonces se van acuñando, o familias muy ricas, o gente con recursos muy saludables, pues le van dando, oficiando el apoyo a los hijos o a las hijas. Pues para Pero entonces, a ver, Guillermo, nos queda en el aire esta pregunta, o sea, ¿sí se puede definir qué es ser independiente y qué es ser autosuficiente? Autosuficiente es lograr, por ejercicio del derecho y de la libertad, ¿sí?, abastecerse de todos los recursos necesarios para sobrevivir. Okay. Y el tema de la libertad prácticamente pues son conceptos, digamos, subjetivos de lo que se podría entender si yo voy a ejercer mi propio criterio o voy a dejar influir, porque necesariamente vivimos en un escenario social, voy a dejar hasta dónde influir a los demás. Puedo ser autosuficiente, pero tal vez no independiente. Eso sí, es, sí, es correcto. La autosuficiencia no determina la independencia. Hay hombres y mujeres que viven con sus padres y que tienen autosuficiencia económica y sin embargo ahí siguen porque hay lazos de dependencia. Yo quiero incluir también el aspecto de la sexualidad, porque la sexualidad también juega en esto de la dependencia e independencia. En una sociedad como la nuestra, con tanta represión sexual, pues todavía hay esta dificultad de si los jóvenes, las jóvenes tienen sexualidad en la casa, fuera de la casa, y bueno, evidentemente los que están viviendo con su pareja lo tienen adentro de la casa, ¿eh? No, por supuesto. Eso es más que evidente. Pero que a veces los papás quieren creer que no. Pero todo esto juega y a nivel inconsciente, pues hay elementos de cómo hijos hacen parejas con la mamá, con el papá, claro. De tal manera que hay una dependencia. Con todo respeto para los creyentes, se rumora que Jesús nació en México porque tenía 33 años, vivía con su mamá y creía que era virgen. Sí, es buenísimo. Oye, a ver, Oscarito, ni te he saludado, te mando besos, te quiero mucho. Mientras tú nos dices, yo voy con Ale, por allá, que tiene 30 años y sigue viviendo con sus papás. A propósito de eso, pues en Twitter, Axel Reed nos dice:
todavía vivo con mis papás y que Jesús también vivió con sus padres hasta los 30 años. ¿No? ¿Te está poniendo eso? Y además era, decíamos hace un momento, una época donde a los 30 años ya tenías casi nietos, ¿no? Claro. Y él todavía vivía con sus papás. Bueno, y entonces eso ya es un pretexto para seguir viviendo. Si pues, Jesús lo hizo, ¿por qué yo no? Dice, independientemente desde luego de tu religión, pero dice, pues bueno, en filosofía pues era un tipo. Oye, Ale dice que ya no se siente mal. Exacto. Todavía te quedan 3 años. Brenca Luna nos dice, no es una sorpresa que la falta de oportunidades nos tenga viviendo en casa de mamá. Tengo una maestría y aún así sigo viviendo con ella. ¿Qué más quisiéramos que tener nuestro propio espacio? A veces no es miedo, simplemente falta de dinero, son algunas de las opiniones. Oye, ¿y no será en ese caso una expectativa muy alta? O sea, por ejemplo, tal vez se está poniendo una expectativa muy alta de salirse a cierto nivel o tener un cierto departamento, no sé, o sea, ¿no será eso también? ¿Alguien? Sí, por favor. Sí, hay ajustes. Sí, yo creo que esta especie nuestra genera mucha dependencia. Los pajaritos apenas nacen y salen del huevito, la mamá los empuja. Y yo creo que los padres tienen que también poner límites, porque si dejan que la persona viva para siempre en la casa, pues yo les en terapia familiar les digo, bueno, hay límites. Decían los propios muchachos y muchachas entrevistadas y entrevistados que se tenía que terminar la carrera, ¿no? Claro. Ese era como un elemento fundamental. Y más o menos a los 26. Oye, pero Ale tiene 30. Vamos a ver qué hace Ale. ¿Ya acabaste la carrera, Ale? Pues no terminé la carrera, terminé hasta el bachillerato. Ajá, ¿estás trabajando? Estoy trabajando, trabajo desde los 18 años. Okay. ¿Y por qué crees tú que sigues viviendo con tus papás? Pues ya terminando, bueno, ya llegando a esta edad y a esta conclusión y a cuestionamientos que me he hecho yo personalmente, pues llego a la conclusión que realmente sí puede ser una comodidad, ¿no? O sea, como decían, ¿no? Uno se lava, se plancha, todo, soy, se puede decir, independiente económicamente, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Buscar irte a vivir sola, pagar renta, luz, esa parte yo creo que me ha pesado y es la que no me ha ayudado como a dar ese. Oye, ¿y qué te dicen tus papás? O sea, ¿tú consideras que de alguna manera extraña, no sé cómo, ellos te ayudan a seguirte quedando? Puede ser mi mamá. Yo creo que mi mamá es la que me ¿sí? detiene. No, me lo dice siempre, ¿sabes qué? Vete. Te ríes. O sea, sí, no te río. Dice vete, pero no vete. Sí, antes yo creo que sí me ponía de digna y decía, sí me voy a ir en un año me voy, ¿no? Pero ahora ya no, ahora ya encontramos la comodidad realmente, ¿no? Como decían, llegamos a ser como líderes y ya mejor no peleo, ya mejor me quedo callada. Pero ya ahorita viéndolo desde otro punto de vista ya es comodidad. O sea, ¿no? Sí sientes que estás cómodo. Llego temprano, me voy temprano, llego a las 10 de la noche, 11 de la noche y me salgo temprano. O sea que tú eres de las que pernocta. Exacto. Oigan, pues vamos a un corte y recuerda que nuestras redes sociales están abiertas. Si me quieres encontrar a mí, acuérdate que es Cristina Jauregui a través de Facebook. En un momento regresamos, no te vayas. Bueno, ya regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Y para darle atención a las redes sociales y a las llamadas telefónicas es este espacio. Nos dice un anónimo en Facebook: tengo 25 años, terminé mi carrera, empecé a trabajar, a juntar dinero para independizarme, pero cuando llegó el momento, aquí los papeles se invirtieron. Mi padre no quiere que me independice, no quiere que me vaya de la casa porque mis planes es poner un negocio propio y tener casa propia, pero dice mi papá que aún no es tiempo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuándo es el tiempo? Porque el tiempo, pues es ahora, es lo que nos comenta. Y una llamada telefónica del Estado de México en Chicoloapan, Clara Castañeda Zamora, nos dice: en mi caso yo soy la mamá que aleja a la hija de casa, pero mi esposo es el que hace todo lo posible para retener a mi hija. Apoyo que los hijos se vayan de casa, tienen que ser independientes, nos cuenta. Javier Cervantes Sandoval
del DF. Los ninis existen gracias a los padres, sobre todo a la madre, que nos enseñan a ser responsables o irresponsables. Mónica Telles, vivo en provincia. Mi papá me prestó dinero para comprar una casa. Les dije después que me iba a independizar y mi papá me dijo que si él hubiera sabido que el comprar una casa era para independizarme, entonces no me hubiera prestado el dinero. Cuando estuve por salirme, mi papá me habló conmigo y me dijo que no me fuera. Me quedé hasta que me casé y ahora ya tengo una familia. Rosalena Zúñiga Tamayo de Ecatepec. Tengo un hijo de 25 años. Ahorita él a los 18 se salió de la casa. Hasta el momento yo le lloro a mi hijo y lo extraño. Mis hermanos tienen 40 años y siguen viviendo con mi mamá. Y para mí eso era lo correcto. Mi hijo se fue porque no le gustaban mis reglas. Patricia del Carmen García de San Luis Potosí, un saludo al bellísimo estado de San Luis Potosí. En México no tenemos la misma costumbre que los gringos, que a los 18 años se tienen que salir. Yo tengo hijos y ellos se pueden quedar hasta que ellos quieran. No hay que adoptar la forma de vida de otros países. Y esos hasta el momento son algunos comentarios. Continuamos. Yo creo que es por la responsabilidad, ¿no? No quieren cargar con la responsabilidad de pagar cuentas, el agua, la luz y todas esas cosas. Es que depende, por ejemplo, de la clase social. Yo me referiría a esa respuesta a, bueno, por ejemplo, los juniors tienen la oportunidad de salirse, pero pues no lo quieren hacer porque tienen todo en su casa, tienen sirvientes, tienen todo, y viviendo solos pues no tendrían las mismas comodidades. Por la comodidad, digo, varios tienen la oportunidad, pero es por la comodidad de perder esos lujos, por así decirlo, aunque no se le puede llamar al 100%, pero sí es un lujo en cuanto, si no tienes, corres con papá y mamá, ¿no? Yo creo que por comodidad un poco y por el hecho de sentirse resguardados o sentirse seguros, muchas personas tienen miedo a estar solos, a afrontar ese hecho de pagarse todo por sí mismos, el hecho de a lo mejor y no tener con quién convivir o a quién contarle sus cosas personales, también un poco. Por la inseguridad que uno siente como joven, por decir, desde pequeños no te enseñan cómo ser independiente, así que no te sientes seguro de ser tú mismo, por decir, y siempre dependes de tus papás, aunque tengas dinero o trabajo. Híjole, qué importante todo lo que ellos nos están diciendo y qué revelador. Pero a ver, todos nuestros especialistas querían, por favor, uno por uno. Claro que sí, por favor. Oye, mira, yo creo que se ha hablado sobre autonomía y se ha abordado en los testimonios, aparece así, en términos económicos. Pero la autonomía no solo es eso, la autonomía también tiene que ver con cierta autonomía o independencia emocional, el que yo pueda hacerme cargo de mí y de lo que a mí me sucede, cierta autonomía o independencia social, es decir, que tenga mis propias redes de apoyo en las que se incluyen los padres de familia. Es decir, cuando se habla de comodidad, que apareció varias veces y ya ha aparecido el término, bueno, sí, el individuo está cómodo en su casa. Pero tal vez porque no conoce la otra parte, porque no hay otra opción. No hay probablemente otra opción. O sea, no hay, porque no hay también los que hemos vivido solos sabemos que es muy cómodo también vivir solo, ¿no? Así es, porque uno pone sus propias reglas, uno pone sus propios límites, uno se hace cargo de sí mismo, que es el tema del programa es miedo o sea, aparece el miedo, pues claro, ¿por qué te da miedo si de frente me ponen a hacerme cargo de mí mismo, miedo a crecer, cuando nunca lo he hecho en toda mi vida, pues por supuesto que me va a causar miedo. Por favor. Entonces, los lazos de dependencia están tanto en los hijos como en los padres. Los padres se hacen muy dependientes de los hijos, lo vimos en los testimonios, en donde no te vayas, mijita, quédate aquí en la casa. Eso puede ser transmitido abiertamente o de manera inconsciente en los lazos y en las manipulaciones. Claro. Yo creo que sí es muy importante poner límites a los hijos y a las hijas. A ver, pero Fernando, ¿a qué edad, por ejemplo? Porque lo dijeron. No, ¿tú a qué edad consideras tú? Yo creo que terminando la carrera hay la posibilidad de impulsar. Oye, ¿y qué tal si tienes un hijo que sigue estudiando y sigue estudiando? Porque existen. Sí, existen y hay becas de maestría y doctorado, pero yo creo que hay incluso la posibilidad de apoyar económicamente fuera de la casa. Pero el problema estriba en los lazos de dependencia emocionales, claro, que son fuertísimos, y que el romper, y que esa es la fantasía, romper, no se rompen los lazos. Claro. ¿No? Guillermo, por favor, ¿quieres hacer? Sí, por favor. Un tema particularmente serio en este debate es caras vemos, corazones no sabemos.
muchas veces se da un tránsito pausado, correcto en tiempo y en forma, aparentemente que denotan o conllevan la impresión de ser autónomos y libertarios. Pero muchas veces es una sustitución de dependencias, que es la parte triste que yo identifico muchas veces en mi ejercicio de mi vida y de mi vida profesional, a donde se sustituye de una dependencia a la figura paterna o materna a la figura de la pareja. Claro. Entonces se establece precisamente un infierno chiquito o probablemente más pobre o más primitivo. Entonces este es un terreno muy peligroso que muchas veces empujamos a que se vayan de la casa en provecho de nosotros como adultos, porque también tenemos y merecemos tomar aire y gozar de nuevo de un espacio vital más ventilado, pero los propios hijos muchas veces no tienen el grado de madurez, que es el terreno y lo interesante de este tipo de diálogos, a donde tenemos la oportunidad de que logren tener una autonomía. La ruptura con la figura parental, la ruptura con el espacio de los papás tiene que ser no sustituido, sino tiene que ser utilizado como una experiencia para hacer modificaciones en su propio nuevo núcleo. Oigan, por ejemplo, Josefina nos dice, ¿qué hago para que mi hija de 34 años se vaya de la casa? Ya que todos los días discutimos por lo mismo. Yo no me siento cómoda de convivir con ella. Además, también su marido vive en mi casa. Por favor, Tania, sí, dinos. Sí, yo creo que hay un reto muy importante para nosotros como cultura y es que verdaderamente hay un temor a perder esta idea de la identidad familiar. O sea, creo que a través de las redes y lo que aquí se ha mencionado, aparece una y otra vez una serie de disculpas hacia la importancia que tiene, ante todo, mantener a la familia unida. Yo tuve oportunidad de trabajar con familias mexicanas en Estados Unidos y el pánico para esas familias era que a los 14 años las chicas y los chicos ya se querían ir de casa. Entonces sí me parece muy importante como contextualizar eso, porque obviamente se dificulta el proceso. Creo que un segundo comentario tiene que ver con el aspecto de la crianza, reitero, porque no es de ahorita que ya son jóvenes, empieza desde la niñez, que se va propiciando un miedo o no, y que desde ahí habría que fomentar precisamente en los niños y en las niñas la posibilidad de empezar a tener sus propias decisiones. Ante la pregunta concreta, lo ideal es no obviar que en la casa debe haber normas y reglas por cumplir, que no se debe hacer exclusión de, una cosa es que no tengan un trabajo remunerado y otra que no tengan la posibilidad de colaborar en las labores del hogar y contribuir de múltiples formas. Cuando esto no se cumple, entonces, digamos, se establece el acuerdo de que esa persona se tiene que salir, pero ahí nos atora la creencia. Ahora, es lo que te iba a decir, justo hablando de la creencia, Oscar nos leyó una frase muy interesante, uno de los comentarios que decía, nosotros no somos como en Estados Unidos. Exacto. No tratemos de copiar a otros países, ¿no? En Estados Unidos es cierto, lo sabemos, a los 18 años todos dicen adiós y es más, buscan la universidad más lejana para atravesarse hacia el otro estado, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Es cierto? ¿Nos hace daño a nosotros los mexicanos pensar pues que más bien somos como Jesucristo y que hasta los 33 pueden ser? Y antes de eso, Cris, yo quisiera hacer una pregunta y un comentario también. Es que Cristina Rivera nos cuenta algo, pero a veces no sé si como papás en esta búsqueda de darle las mejores y mayores herramientas a nuestros hijos también nos podemos convertir en un obstáculo. Ella nos cuenta, creo que parte de la culpa de que un hijo no se vaya es del apego del padre o la madre hacia los hijos. En mi caso yo tuve independencia a los 18 años, mi hermano apenas a los 36 se fue de la casa. Yo regresé a los 24 años, sin embargo ya no me hallaba con ellos. A los 25 me fui a vivir a Estados Unidos, precisamente. Tengo 38 años. A mi papá le pareció que independizarme era una muy mala idea y se enojó durante un año entero conmigo. Wow. ¿No? Pero yo logré estudiar, nos dice, 2 carreras y fuera de casa, sin el apoyo de mis papás. Algo, reflexiona, que no hubiera logrado si hubiera quedado en casa de mis padres. Oye, y qué importante eso, por ejemplo, ¿cómo sucede que el papá no se siente orgulloso de que su hija pueda hacer eso, tenga ese logro, que al contrario se enoje un año? Oye, ¿sabes qué es una amenaza muy importante? Perdón, el llegar a sentir los padres y las madres que solo son valiosos si los hijos y las hijas los necesitan. Claro. También ahí hay que trabajar. Sergio, con por favor. parte. Déjame decirte algunas cosas. Fíjate que se hablaban de los límites y cuándo establecer límites. La verdad es que es toda la vida, precisamente porque el aprendizaje a decidir, a tomar opciones, es desde el principio de la vida, desde cómo escoge el niño su ropita hasta qué carrera va a elegir, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo comentaba al principio que precisamente la función paterna tendría que
buscar o invitar la autonomía y dependencia y no la codependencia o dependencia de los padres. Entonces, me parece que si los padres son aquellos que están atando a los hijos, pues no se ha acabado o no se ha cumplido esa función. Y otra cosa más, me parece que hay dos momentos cuando se ponen los límites, decíamos al principio, pero ahorita que son adultos, me parece que hay un cuestionamiento básico y es, ¿qué quiere ese adulto que esté en la casa de su vida? O sea, ¿qué quiere hacer ahorita? Porque ¿qué está buscando? la posición cómoda ha venido siendo la ha venido acarreando de manera que se hace costumbre, vamos a llamarle así. Claro. Pero me parece que sería pertinente un cuestionamiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás buscando de la vida? ¿Qué estás esperando? Oye, fíjate, hablando de lo esto más que dices honesto tú, que pueda hacer. Sí. ¿Qué estás esperando de la vida? Yo le quiero preguntar justamente, aquí tenemos a María de Lourdes y les voy a platicar. Ella tiene 65 años, tiene 2 hijos, una mujer y un hombre, y los 2 son profesionistas y los 2 viven con ella, ¿eh? Vamos a preguntarle, ¿tú qué es lo que crees que sucede? ¿Tus hijos tienen claro qué quieren de su vida? Sí, ellos tienen claro de lo que quieren ser. Yo los hice autosuficientes y muy independientes, porque así me hicieron a mí también mi madre. Pero siguen viviendo contigo. Bueno, mi hijo está con su abuelito, pero sí, yo lo que quisiera es que sí se saliera. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 29 años y mi hijo tiene 30. Yo sí quisiera que ellos se establecieran. De hecho, mi hija ya se estaba estableciendo con una persona, pero volvemos al mismo error que tenemos los mexicanos, nada de que Estados Unidos, ya cambien señores, ya cambien señoras, si no vamos a tener esa situación donde nos encontramos, que ni se quieren casar los muchachos, ni se quieren casar las chicas. Ver, tu hija se iba a juntar con otra persona, sí, ya se iban y terminó esa relación y por eso no se salió. Sí, no, ella se quedó ahí porque, mira, yo los hice tan independientes y autosuficientes que como ellos no se podían salir, ¿verdad? Porque si yo quería que se salieran, no se iban a salir. Bueno, entonces les dejé una casa y les dije, los 2 pagan la casa, se dividen los gastos y desde ahorita se enseñan a llevar una casa, a tener una responsabilidad, a hacerse cargo de los gastos, porque es muy cómodo vivir de mantenidito, que mis papás me paguen todo. ¿Pero tú estabas con ellos? Yo estaba con ellos, pero yo me salí. Yo me fui a otra casa. Yo tengo otra casa, me fui a otra casa y yo soy muy independiente y también muy trabajadora. Y ellos son muy independientes y muy trabajadores. ¿Y cómo acabaron viviendo juntas otra vez? Lo que pasa es que esta chica que se iba a juntar con este chico, ¿verdad? Obviamente los papás mexicanitos que tienen sobreprotectores y que su hijito todo le mandaban, ¿verdad? Mi hija, al ver lo que era un muchacho que no cumplía, lo corrió, lo botó. Y entonces los papás, ay, qué mal que lo botaste, ¿no? Pero mi hija se quedó y le digo, mira, se acabó. En las cosas del amor hay 2 cosas. ¿Se quiere o no se quiere? Si no se quiere, pues a volar, ¿verdad? Si se quiere, ahí están. Pero teniendo la responsabilidad, nadie tiene miedo. Claro. Pero a ver, cuéntanos por qué viven juntas ahora. Ahorita vivimos juntas porque precisamente para apoyarlo un poco en la parte emocional, ¿verdad? Porque digo, sola, pues sí se sentía mal del fracaso, ¿no? Porque es obvio. Yo le dije, mira, en la vida se fracasa siempre en muchas cosas, pero lo importante no es caer, sino levantarse. Oye, a ver, me gustaría preguntarle a los especialistas, porque es así como un poco esta idea de, bueno, siempre me necesita de alguna otra manera, ¿no? Es que por favor. tenemos que hablar de la jubilación del paternaje y maternaje. O sea, debe llegar un momento en que las mamás y los papás se deben jubilar de ese rol y relacionarse como adultos con los hijos. Con todo respeto, no es totalmente la independencia de esta hija, porque esa hija la independencia de espacio es fundamental. O sea, el espacio tiene que... es fundamental. Ya argumentamos. O sea, ella tendría que vivir separada de su mamá para realmente ser independiente. Desde mi punto de vista, claro que sí. Okay. O sea, estos regresos que a veces se hacen, ya me divorcié y regreso a casa de papá y mamá. No, yo ya me jubilé de padre, yo ya me jubilé de madre y tú tienes que seguir. Con esto nos quedamos, perdón, porque vamos a un corte, pero en un momento regresamos. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. En el libro Generación Nini, jóvenes que ni estudian ni trabajan, Alejandro Schuchman detalla las razones por las cuales un grupo formado por hombres y mujeres entre 17 y 30 años ve sus aspiraciones a hacerse humo, al igual que sus ganancias por salir adelante.
Sin embargo, señala el autor, aunque pudieron haber tenido lo mejor que sus padres les hayan ofrecido, lo único que no pudieron desarrollar y obtener es el valor para tomar las riendas de su vida. ¿Cómo se puede fomentar el valor frente a la vida? La respuesta la puedes encontrar en este libro. ¿Por qué no se va de la casa? Miedo a crecer es el tema de hoy. Qué bueno que continúan con nosotros. Pero mañana tenemos también un tema muy interesante, 9:30 en punto de la mañana. Estoy en mi segunda adolescencia, la crisis de la mediana edad. Esto también se da comúnmente. A lo mejor tú lo estás pasando y no te has dado cuenta, o nadie te ha dicho, o no lo quieres crecer. Pero tal vez tengas 45 años y quieres estrenar un Ferrari, o te quieras ir en un crucero de solteros o solteras. En fin, hay varias cosas que pueden identificar. Lo tal vez grave sería que vivieras tu segunda adolescencia en casa de tus papás, que es el tema de hoy que estamos hablando. Bueno, si quieres venir... Así es, muchos lo están viviendo. Pero si quieres venir mañana a este tema, entonces márcanos al 5341-1193 y 5341-4687 y con mucho gusto te apartamos un lugar. Vamos al resumen, Gaby. Vamos a ver qué ha pasado hasta el momento. El común denominador de la mayor tendencia a quedarse dentro de la casa, un factor de carácter socioeconómico. No encuentran las condiciones básicas para dar un salto a su independencia y su autonomía. Hay factores culturales muy sobreprotectores. Esta sobreprotección pues implica esta dificultad de separación. Pero ¿cuál es la función de un padre? Bueno, pues que el hijo, la hija por supuesto, pueda valerse en el mundo por sí mismo. Y a veces se nos olvida o se da esta cuestión en donde si los hijos se van, los papás y las mamás ya no saben cómo ser pareja. Entonces hay una dependencia también, claro, y hay una serie de trucos o estrategias para mantenerlos ahí. El síndrome de Peter Pan, que precisamente apela a este miedo a crecer de acuerdo al cuento, ¿no? Para ser autónomos y felices se traduce en lo que haces y en lo que tienes. Se rumora que Jesús nació en México porque tenía 33 años, vivía con su mamá y creía que era virgen. Bueno, mi nombre es David Romero, tengo 25 años y hace aproximadamente 2 años que ya vivo solo. Bueno, yo vivía antes en Morelos, en Cuautla, Morelos, con mis papás. Yo ya iba a iniciar a estudiar la universidad, entonces fue cuando tomé la decisión de regresarme al distrito. Cuando yo vi a mis papás y a mi hermana irse en el coche, sí fue algo como un poco triste porque, no sé, yo sabía que ya no iban a regresar. Bueno, no iban a regresar ya en ese día, ¿no? Ya iba a ser, muchas de las cosas que yo iba a hacer, pues ya iban a ser bajo mi responsabilidad. Entonces, sí, en ese momento sí fue muy impactante. Pero bueno, al final del día, pues, ni modo, son de esas cosas que tienes que asimilar rápidamente y seguir avanzando. Entonces, actualmente ya no me siento, pues uno ya se acostumbra, ya me acostumbré a mi independencia, a vivir solo, a mis cosas. Y yo creo que también para mis papás resultó un poco difícil, sobre todo yo creo que para mi mamá. Bueno, para los dos, yo creo que para los dos resultó muy difícil. A lo largo del tiempo, pues también ellos por su parte lo van asimilando. De las cosas que más se me complican, o así que me ha costado más trabajo emocionalmente poder superarlo, es tal vez la parte de llegar aquí a su casa. No hay nadie quien me reciba, entonces eso es como de las partes duras y difíciles. Y bueno, de lo rutinario, pues tal vez el cocinar, no tanto el cocinar, sino el que tener que lavar trastes, eso me pesa un poco. Pero al final del día, pues no hay nadie más, entonces lo tengo que hacer. Normalmente yo salgo muy temprano luego al trabajo, entonces cuando regreso, pues yo ya es cuando me pongo a hacer el quehacer, a lavar trastes, a escombrar la cama, el cuarto, o pues hacer todo el quehacer en general de la casa. En la parte económica, al principio, pues sí me costó un poco de trabajo, porque cuando uno toma la decisión de irse a vivir solo, deja de lado muchas cosas. Cuando uno dice, voy a vivir solo, pues lo único que se le viene a la mente a uno es no va a haber nadie que me diga a la hora que tengo que llegar, nadie me va a tener que decir qué hacer. Pero lo que uno no se da cuenta es que hay que comprar gas, hay que pagar la luz, hay que comprar la despensa. Y entonces ahí es cuando uno empieza como a ser consciente de ese tipo de detalles. Entonces yo normalmente
voy viendo en mi despensa qué es lo que me hace falta. De ahí voy armando ahora sí que mi lista de precios, más o menos qué es lo que tengo que comprar. Una de las ventajas que tiene, yo creo que también el vivir solo es que también aprendes a conocerte, ¿no? Aprendes a conocer tu carácter y empiezas a valorarte también, empiezas también a reconocerte de esa capacidad que tienes para resolver ciertos problemas, para ser cada vez una persona más independiente, más responsable y una persona de bien. Pues me encanta ver este testimonio de David, que queremos muchísimo y lo conocemos, y de veras es real, ¿no? O sea, este testimonio donde, bueno, pues él sí es independiente, es autosuficiente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos para ser independientes y autosuficientes, para que puedan vivir así? En esta oportuna entrevista que hicieron con este joven, lo que vemos es una cosa, pero lo que hay de trasfondo, pues vemos un departamento agradable, con todo un valor estético, armónico, agradable, con recursos. Que él se dio, ¿eh? Aparentemente. Yo creo que es muy difícil, por lo menos yo no conozco jóvenes de esa edad que ya tengan la capacidad para pagar una renta y ese tipo de decorado y ese tipo de orden. Muy probablemente, digo, no voy a desvirtuar ese ejemplo, pero muy probablemente interviene la familia, le brinda cierto tipo de apoyo, probablemente el espacio, y probablemente la mamá con su réplica y queriendo dejar mensajes muy puntuales en la educación del hijo, pues hizo una presencia, digamos, real en el espacio del hijo. El tema yo creo que va dirigido... ¿Pero eso estaría mal? No, yo creo que es bueno, porque permanentemente mantenemos alianzas, relación, pues apoyos, ¿no sería también una forma de ayudar justamente a que mi hijo salga? Exactamente. O sea, porque entonces, esa idea de que se tiene que salir y tiene que salirse al peor lugar, al peor espacio. Es a donde voy, precisamente. O sea, no es necesario ver el quiebre, ya la ruptura, y la autonomía y la independencia. Yo creo que permanentemente mantenemos lazos emocionales, afectivos, incluso hasta económicos en muchas veces, y entonces para eso estamos como una sociedad de grupo, para darnos y brindarnos. Pero entonces no desvirtuemos el ejemplo de qué pasa en el momento, cuál es el momento para lograr la autonomía y la independencia de espacio. Yo creo que precisamente cuando ya nos incomoda. Entonces los hijos aprenden a cierta edad, pues ya a ir a un hotel o a buscar unos espacios alternativos, porque quieren tener su realización personal íntima, ¿sí? Y no hay los recursos adecuados. Lo malo es cuando se trata de mantener una presencia que ya no respeta las normas y las reglas internas de la casa. Hay papás que son excepcionalmente permisivos y que prolongan y estimulan la prolongación de la estancia de parte de los hijos, y hay papás que son un poquito más estrictos o más formales, y entonces prácticamente en estas reglas el hijo ya no se siente cómodo y busca un espacio alternativo. Oye, vamos a preguntarle a Cristina, ella cómo está viviendo esto, porque Cris nos comenta que tiene 22 años y tú sí ya te quieres salir de tu casa. ¿Crees que esto fue gracias a alguna educación o en tu caso estás cansada, quieres otras reglas? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres salirte de tu casa? Yo creo que es como de todo un poco. O sea, sí hay mucho como de la incomodidad, como decía hace un rato. Hay mucho de que ya no... Bueno, porque hay conflictos, ¿no? Pero yo creo que también hay mucho de la educación y de todas las expectativas que yo tengo acerca de mi vida, ¿no? De lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, bueno, el día que yo marqué para asistir, yo decía, ¿no? O sea, bueno, acabo de egresar, pero yo pues quiero ya comenzar a formalizar un cierto camino, ciertos lugares... Eso lo escuchabas en tu casa, porque sabes que, Cris, eso es bien importante saberlo. O sea, en las conversaciones, por ejemplo, en la mesa, en el comedor, las conversaciones entre la familia, tú escuchabas qué bien que fulanito se independizó, qué bien que fulanita ya puede ser autosuficiente, o escuchabas lo contrario. No, de hecho es chistoso, porque creo que no lo escuchaba, pero a lo mejor es mi personalidad también la que ha hecho que yo tenga esta idea, ¿no? Como de salir pronto. Digo, no se me hace tan pronto tampoco, acabo de terminar la carrera, estoy dando como un lapso de 3 años aproximadamente para tener un trabajo estable. O sea, ¿tú calculas poder salir a los 25? Ya estar fuera. Ya estar fuera. Muchísimas. Igual quiero hacer como una maestría o algo así. Claro. Pero gracias, Cris, eres un ejemplo para los demás. Sabes, voy a leerles algunas de las llamadas que tenemos. Eve Dolores de Cuautitlán nos dice, ¿qué tan complejo es lograr salirse de casa cuando tienes más de 25 años? Y en este caso eres la menor de los hermanos y los mayores no se han ido. ¿Cómo puedo lograr independizarme? ¿También eres la menor? Sí.
¿Cómo puedo lograr independizarme siendo la menor, sin herir los sentimientos de la familia que no permite que me independice? Por favor, necesito un consejo, ya que yo estoy viviendo este dilema, por favor. Mira, Fer, Cristi, Fer nos comentaba, perdón, aquí hice un cambio de nombres, nos comenta algo que me parece muy importante porque comparte la experiencia de su hermana de 40 años que no está trabajando, vive de casa en hermano con hermano y aparentemente su justificación es que está deprimida. Creo que si algo no se ha tocado en el tema de hoy es que tarde o temprano esta supuesta comodidad implica una relación bastante hostil entre estos hijos y estos padres, al grado de que por supuesto se pueden generar sentimientos como estos. Entonces creo que también vale la pena hacer un llamado de atención hacia el malestar implícito. Comentábamos en la sobremesa, me volveré testimonio, que yo a veces también tengo miedo y me pesa ser adulta y quisiera regresar y que alguien resolviera mis problemas, pero definitivamente crecer implica dar un salto y ese salto, pues sí, hay pérdidas, pero también hay muchas ganancias y el testimonio que pasaban justo reflejaba la posibilidad de irte construyendo. Eso al final, para poder estar bien con las personas y con nosotras o nosotros mismos, hay que aprender a separarnos. Okay, Sergio, Oye, creo que ese es el tema central. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar bien? Hace rato la pregunta era, pues el comentario era, no hay que copiar el modelo gringo en el que se van lo más pronto posible. A lo mejor eso es lo necesario, posiblemente no, me parece que cada quien tendrá su propia respuesta. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy buscando? En este caso, Cristina dice, yo ya acabé de estar en esta casa, lo que sigue es irme. Habrá otros testimonios, otras personas que digan, yo todavía necesito estar aquí porque... Vamos, depende de cada quien y depende de qué es lo que le da sentido a la vida de cada una de las personas. Oye, ¿te parece si escuchamos justo esto que tú estás diciendo? Bueno, pues por aquí tenemos a Angie y ella ¿tienes 30 años? ¿Cuántos años tienes? 28 años. 28 años tiene y sin embargo ella también sigue en casa de sus papás. Y un poco esto que dices es cierto, o sea, a manera individual cada historia es diferente, historia, ¿no? Claro. La tuya, ¿por qué es así, Angie? Tú eres hija única, Soy ¿verdad? hija única, tengo 28 años con mis papás. Ahora ellos tú nos comentas que ellos todo el tiempo sí te dicen, ya salte, ya salte. Me dicen, ¿cuándo te vas? ¿Y cuándo te vas? Y tu pared ya está para ampliar mi sala, ¿no? Ya vete. Y yo la agarro como broma, digo, pues a la contrahierba, ¿no? Entonces, siempre me empujan y yo así como de que luego, después y de plano en mis, así pero no, fíjate, hasta salirme de mi casa. Algo interesante, ¿tú crees que ellos bromean? ¿No será en serio? Entre broma y broma dicen que la verdad se asoma. Pues igual y sí, pero yo lo quiero agarrar como broma, no lo sé. ¿Por qué no quieres independizarte, Angie? Estoy muy a gusto con ellos, muy a gusto con ellos. Yo me siento muy feliz con ellos. Puedo ir aquí a todos lados, a todas partes, me dan mucha libertad, pero no... Ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con la casa. Te voy a poner ejemplos. ¿Quién paga el gas? Mis papás. ¿Y la luz? Mis papás. ¿Y el teléfono? Mis papás. Ok. ¿Y tiene el renta? ¿Y el celular quién lo paga? Mi papá. ¿Sí? ¿El celular también tu papá? Sí, los dos celulares mi papá. Ok. ¿Y tú trabajas? No, por el momento no estoy trabajando. Ok. ¿Tienes miedo, Angie? ¿Tendrías miedo de vivir sola? Tanto como miedo, no, pero yo me considero un poco muy fiestera. Y en una de esas sí digo, no, porque voy a hacer un desorden total en lo que no quiero. O sea, también me pongo yo mis reglas. O sea, ¿tú crees que te controlas de ser tan reventada porque vives con ellos? Si no, sí no tendría fin la fiesta. Sí, de hecho sí. Sí, el respeto con mis papás, la casa y hasta ahí. Por favor, Guillermo. Mira, nada más haciendo un esfuerzo en la ocasión. ¿Qué pasaría si estuvieras en una relación terapéutica conmigo o con cualquiera de los que estamos aquí? Muy probablemente en una entrevista, en una segunda, tercera, cuarta, quinta, se pueda ventilar claramente que tienes una comodidad relativa y que muy probablemente estás pagando con creces, ¿sí?, ese miedo a la independencia. Probablemente sería la impresión que me darías a mí y probablemente mi trabajo fuera encaminado a apoyarte, a dilucidar los puntos que te dan miedos, precisamente para que lograras en corto tiempo, ¿sí?, justificar, entender y comprender y asumir los cambios para lograr una independencia. Yo creo que cualquier labor terapéutica y cualquier orientación profesional, con cualquier modelo, psicólogo, psiquiatra y demás, va encaminado a que tú vayas logrando una realización más plena de todas tus áreas. Porque parece que lo que estás
cubriendo ahí es una cuestión de protección cómoda o probablemente que resultará muy incómoda. Claro. Esos son los temas que estaríamos tocando. Porque hay veces que hay un cobro, ¿no? O la Claro, verdad es que el tiene... papá pague todo eso. Hay un cobro Los que no estamos viendo. Oigan, nos vamos a ir a un corte, pero en un momento regresamos. Y tenemos un anónimo. Tenemos a una persona que nos va a decir anónimamente cómo está viviendo esta historia. Así es que quédate con nosotros y recuerda que queremos escucharte. En un momento regresamos. Las ventajas de vivir sola es que te aprendes yo creo que también te conoces a ti mismo, te haces responsable. Las desventajas son de que pues ya no te van a mantener, o sea, otra cosa es ya no te van a estar cuidando ni mimando, y una gran ventaja es de que te vas a independizar y ya vas a poder hacer lo que tú quieras sin depender de tus papás, ¿no? La ventaja pues porque te haces independiente, te conoces, puedes hacer como que libre tú tus cosas y organizarte a tu manera. Y la desventaja pues eso, que tienes gastos, tienes que tener pues más responsabilidad, pues ya aprender a cuidarte tú sola. Una ventaja sería que bueno, tienes un poquito más de libertad, ¿no? De por ejemplo llegar a la hora que tú quieras, a hacer lo que quieras, pero obviamente tendrías que trabajar, eso más que ventaja sería como un cierto tipo de desventaja, ¿no? Una ventaja de que vives con tus papás es que tienes todo y pues por decir la mamá te plancha, te cocina y todo, ¿no? Y puedes ir a estudiar, pero cuando vives solo pues tú debes de encargarte de tus límites de tiempo y pues saber lo que estás haciendo, ¿no? Ser consciente de uno mismo, saber cuánto vas a gastar en comidas, transportes y todo eso, o sea, siento que es más complicado vivir solo y se necesita ya una cierta madurez para hacerlo. ¿Por qué no se va de la casa? Miedo a crecer es el tema de hoy. Bueno, y como todos los martes aquí en Diálogos de Familia, hay una labor muy importante que te queremos agradecer a ti y a todas las personas que lo hacen. Desafortunadamente hay personas que día con día se extravían y aquí tenemos pues una lista de algunas de esas personas. Ojalá nos puedas ayudar para que podamos encontrarlas y que vuelvan desde luego a sus hogares. Y aquí a continuación entonces en la pantalla aparecerá sus datos y la fotografía. Este es un primer pequeñito, Santiago Matías Romero Vega. Él se extravió en la calle José María Correa entre Avenida Coruña y Avenida Santa Anita el 26 de junio del 2013. El teléfono al que te puedes comunicar está apareciendo en tu pantalla en este momento, o también puedes pedir informes al Centro de Contacto con la Audiencia, aquí en 11 TV México. 51 66 40 00 es el teléfono. La siguiente persona es Servando Fuentes Vera. Él se extravió en Cerrada de Matamoros, número 6A, en la colonia San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, el 17 de abril de 2013. Allí están, pues es una persona ya desde luego un poco más grande, con bigote, lo podemos ver. También puede ser que ya esté rasurado, en fin, hay que poner mucha atención desde luego a los rasgos físicos por si los ves por cualquier lugar. Óscar Vera Hernández, él se extravió en Los Héroes de Tecámac, en el Estado de México, el 28 de junio del 2013. Si tienes información sobre él, bueno, te repetimos, el teléfono está pasando en la pantalla, pero también 51 66 40 00, que es el de aquí de 11 TV México. Y finalmente, la siguiente fotografía le pertenece a Efraín Aguilar Martínez. Él se extravió en la calle Lucio Blanco, en la manzana 14, lote 11, colonia Texalpa, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, el 4 de julio del 2013. Si tienes información sobre cualquiera de las personas que te pasamos en la pantalla, entonces por favor comunícate a los teléfonos que estuvieron pasando allí mismo, o a 51 66 40 00. Y por tu información, desde luego, pues muchísimas gracias por esta labor. Y a continuación vamos a ver la cápsula del chico que veíamos con anterioridad, que vive solo e independientemente. ¿Qué es lo que hicieron sus papás? A continuación. Bueno, mi nombre es David Romero, soy papá de David. Mi nombre es María del Carmen y soy la mamá de David. Nosotros estamos viviendo aquí en Cuautla y él vive en el Distrito Federal.
pues la sensación de cuando toma la decisión de irse, realmente es primero de mucha tristeza, después de un reto personal, porque pues uno tiene que afrontar otros tipos de decisiones, ¿no? Sentimos una gran tristeza, pero a la vez una gran satisfacción porque es algo que él decidió para superarse, para seguir adelante. Y tristeza porque sabía que iba a estar solo, se iba a enfrentar a muchas cosas, no íbamos a estar ahí para apoyarlo en caso de que se llegara a enfermar. Se tenía que atender solo en todos los aspectos. Y reflexión sobre qué va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, es una incertidumbre muy grande porque uno no sabe a lo que se va a enfrentar, ¿no? Pues yo creo que cada quien lo sufre de diferente manera, ¿no? Yo traté de ser fuerte, pues como soy en ese tiempo estaba de apoyo con él, con el de la familia, el apoyo económico más fuerte. Pues igual traté de mantenerme así. Yo considero que lo sentí más yo porque yo estaba aquí todo el día en casa, me esperaba que llegaran de la escuela, comíamos, cenábamos. Creo yo que sufrí más yo que mi esposo. Yo creo que cada quien lo sufrió de diferente manera. Pues sí lo extrañamos. Y por supuesto, claro que lo extrañamos. Sí lo extrañamos y muchísimo. Momentos en los que por el mismo trabajo, por la distancia, tenemos eventos familiares y él pues no puede venir, ¿no? Entonces, cuando todos los primos, cuando toda la familia, casi todos estamos reunidos y él no está, pues se siente todavía más esa añoranza, el tenerlo cerca, el estar ahí, el apapacharlo. En las fotos, igual cuando estamos todos tomándonos fotos y él no está, pues todavía nos llega más el sentimiento, ¿no? Si lo visitamos, sí, cada que puedo estar yo allá con él, me voy. Cuando tenemos oportunidad, el que lo visita más, le soy sincera, es mi esposo, porque yo por mi trabajo pues ya salgo el sábado muy tarde. Yo incluso entre semana pues trato de pasarme un día o dos al mes con él, ¿no? Respecto a que él pueda continuar o si me gustaría que continuara aquí en la casa, No, porque ya sería un paso, es como si retrocediera en la decisión que él tomó. En algún momento sí lo pensé, de hecho pues, le dijimos que cualquier día que tuviera algún problema se regresara. Yo creo que él ya tiene su camino, lo que él se fijó, ha logrado muchas cosas. Y no, yo creo que él ya está muy independiente y yo creo que en el momento que yo estoy viviendo ahorita con mi esposo, estamos viviendo otra etapa. Entonces yo creo que ya cada quien tiene su independencia y yo creo que está mejor así. Y no porque, le repito, no porque nos estorbe, sino porque ya es algo que él decidió y porque he visto que está bien. Bueno, pues este es el lado de los papás, que a mí me parece que es un muy buen ejercicio ver los dos lados. ¿Quieres hacer un comentario? Claro. No se puede ver una sola cara de la moneda, hay que ver todas para tener una mayor oportunidad de comprensión. Y el fenómeno de los papás es un fenómeno que hay que ventilarlo. A veces los papás salimos de la casa de los papás, entramos en una codependencia, establecemos vínculos muy cerrados y la razón de nuestra vida son los hijos. Y entonces nos cuesta trabajo cuando los hijos tienen que hacer su siguiente paso, que es precisamente cuando brincan a la esfera de la autonomía y de la independencia. Y los papás muchas veces promovemos mantener lazos no adecuados, no sanos, no saludables, porque no sabemos qué hacer con nuestra vida. Muchas veces los papás, muchas veces, la conjugación es una contagio que se está dando entre el hijo y los papás. Oye, entonces, y hablando de eso que dices del contagio, fíjate, tenemos este comentario a través de las líneas telefónicas. Alicia Sánchez dice, vivimos 4 hermanas en casa de nuestros padres. No hemos salido de casa porque mi mamá dice que debemos de salir casadas. Mi hermana mayor tiene 40 años y pues si no es con marido, es difícil que mi mamá acepte que nos vayamos a vivir solas. ¿Cómo podemos manejar toda esta idiosincrasia de mi madre? Sí.
Yo quisiera contestarle a ella y contestarle a la chica de 25 años que preguntó concretamente cómo le hago. Una cosa que decía David en el testimonio es importantísima, el conocimiento de sí mismo. Me empecé a conocer a mí mismo cuando empecé a enfrentarme a los problemas económicos y a los problemas emocionales. Siempre va a haber dolor y tristeza en las separaciones, siempre. Entonces, hay el ideal de cómo separarse de la familia. Hay muchas recetas. Sin embargo, yo le recomendaría a esta chica que entrar a psicoterapia. Es un camino para conocerse a sí misma y es un camino de independencia, como decía Guillermo. O sea, es fundamental este conocimiento. Y por supuesto los padres también para poder soltar a los hijos. De tal manera que hay muchas fórmulas que podríamos decir aquí para decirle a esta chica, bueno, pues haz un plan económico para que puedas más o menos solventar tus gastos. Pero la chica y el chico se tienen que enfrentar a sí mismos. Hay posibilidades de vivir primero en una habitación, por supuesto, menos cómoda que la que tengo en la casa, de juntarse varias amigas y amigos para vivir. Pero aquí está la cultura. O sea, mi mamá no nos deja. A los 40 años no te deja tu mamá. O sea, ¿cómo es posible que tengas esos niveles de dependencia? ¿Qué edad necesitas tener para que te dejen? No, a ver, por favor. ¿Quién sabe? La verdad, la edad está bien complicado. No, está difícil. Pero, bueno, mi comentario iba un poco en este sentido de lo que se acaba de comentar. Precisamente, bueno, puede ser psicoterapia o cualquier otra opción en la que uno mismo tenga que reconocerse y conocerse capaz de tomar decisiones. Y, bueno, pues sí, la presión familiar puede ser importante, pero ¿qué es lo que está deseando? ¿Hacerle caso a su mamá? Bueno, eso tiene una ganancia importante. O más bien hacerse caso a sí misma, en este caso de las 4 chicas que viven, hacerse caso a sí misma. Y bueno, pues mamá, discúlpame, pero mi decisión es esta. Claro. Oye, y no les dirían también, bueno, yo como especialista también les diría, háganlo. Porque a veces si nos esperamos al mejor momento, cuando tengo el dinero adecuado, cuando encuentro el espacio, cuando tengo la edad, no lo haces nunca lo vas a encontrar. Hazlo, atrévete y conforme vayas viviéndolo, entonces vas resolviendo. Por favor, Cristi, hay 2 escenarios que están planteando aquí en las redes. ¿Qué pasa cuando eres la única hija o hijo que permanece en casa y te toca cuidar al papá o la mamá? Y el otro caso es de las personas, en este caso mujeres, que se han casado y salen de vivir incluso independientes para irse a vivir a casa de los suegros con la pareja, porque en uno de los casos la pareja le dice que él ya probó eso de ser independientes y lo más conveniente para ambos es estar en esa casa. Al final, pues en ambas situaciones hay problemas. Claro. Mi respuesta sería, y también lo dejo abierto aquí al foro, creo que ya se dijo la jubilación de los padres y de las madres, ¿no? Claro, pero también creo que es importante entender que los hijos y las hijas tienen que aprender a ser responsables y velar para ellos mismos. O sea, creo que hay toda una construcción cultural de que se tienen a los hijos y a las hijas para que en el largo plazo puedan sostener a los padres, como si hubiera una inversión. Bueno, es que hasta hay una película, la famosa como Agua para Chocolate, que parecería que es muy antigua, porque está ambientada en una época antigua, pero sigue actual. Así es. Hay muchas mujeres y muchos hombres que parece que están destinados, los papás los destinan. Por favor, Oscar. Precisamente ese comentario surge de Melissa Joplin Love, que dice, yo no me voy porque me llevo muy bien con mi madre y ella a su vez conmigo. No nos metemos ninguna de los dos con nosotros mismos, no tenemos problemas. Además, me da pendiente. Si me voy, se queda absolutamente sola. ¿Y qué tal si le pasa algo estando ella sola? Digo, yo viviendo aquí, me pago mis cosas y trabajo, además ayudo a los gastos de la casa. Y era lo que platicábamos hace un momento. A veces, pues tal vez son las ganancias, no te das cuenta, pero son las cosas que pones. No quisiera decir como pretexto, pero sí las situaciones que dirías, no me salgo de casa de mis papás porque me da miedo que tengan un accidente. ¿No? Y deja exactamente una justificación. Y hay otros comentarios. Adán Silva dice, yo salí de la casa a los 23 para continuar mis estudios en otro estado, a 2,000 kilómetros de distancia, pero me sentí totalmente independiente hasta los 25 años. Mi familia me freía la cabeza con preguntas, ¿ya no nos quieres? ¿Qué haces allá solo? Si no tienes a tu familia cerca, etcétera. Ahora tengo 28 años y un posgrado y no cambiaría mi independencia por nada. Sin embargo, esta presión de la familia, el chantaje emocional es muy fuerte. Y un último caso, Preciosa Suertuda nos dice,
Tengo una sobrina. Que sí. a todos nos dio risa su nombre, está padrísimo. Preciosa. Tengo una sobrina que dice que es independiente, pero sigue viviendo con sus papás. Tiene un hijo, el cual le cuidan los abuelos. Aunque ella trabaja, siempre dice que no necesita de nadie, y yo no lo veo así, porque indirecta o directamente depende, desde luego, de sus papás y de su apoyo. Claro. Creo que el cariño no está en juego ahí. O sea, si yo me salgo de mi casa, no me va a dejar de querer mi mamá, ni voy a dejar de querer a mi papá. Qué importante que digas eso, porque parece que eso es lo que sucede. Pues sí, ya no me quieres y la te distancia vas. ya no me quieres. Ahora, si hay este último testimonio me parece que es importante. Hay una dinámica familiar en donde hay colaboración y apoyo entre todos. Claro. Nada más que eso no significa de inmediato que no pueda ser independiente y autónomo. O sea, seguimos viviendo juntos. Y hay otra circunstancia, también apareció en los testimonios, donde el hijo, pues no hay un sistema social ahorita que se haga cargo de los adultos mayores, por ejemplo. O sea, no tenemos, a la fecha todavía no contamos con eso. No lo y vamos a ser una generación en unos 20 años de muchísimos adultos Pero ¿sabes mayores. qué, Sergio? No contamos con eso y tuvimos el programa hace como 2 semanas justamente sobre adultos mayores. No contamos, pero también es una cosa cultural, ¿eh? O sea, en México te sientes ofendido si se le ocurre a tu hijo decirte, papá, ¿te quieres ir a una casa de Es un retiro? abandono, ¿no? Es Pareciera como que si es. fuera un abandono, Pero- es un error también. Pero ¿eh? el problema ahí es que se van a una casa y sí son abandonados. O sea, el problema es que sí son abandonados, son depositados en esos lugares. Y entonces, vamos, el adulto Claro. sigue Es que, ¿sabes requiriendo qué? de un Ya no quieren contacto. regresar a oír que se están quejando a los papás. A ver, o sea, pero- cada vez que regresas te reclama porque me trajiste aquí, porque me tienes abandonado, porque me aventaste aquí. Es otro complejo Sí, tema, sí. ¿eh? A ver, Guillermo, ahorita te doy, por Hay favor. un tema importantísimo ahorita en hablar de que estamos casi poniendo como categoría básica el que se vayan de la casa. A veces tienen su casa y están a 5,000 kilómetros y mantienen unas líneas de presentes y apego están perversas, cerca. enfermas, Sí, es cierto, sí. como moluscos verdaderamente, que Sí, es dice uno, cierto. bueno, con estos sistemas de telecomunicación actual, con casi rascahueles, Que sistemas tal vez de son Escape y demás. autosuficientes, pero no son independientes. Claro, entonces es una situación donde tenemos a la suegra todos los días metida en la casa, ¿verdad? Y entonces, oye, estamos a 3,000 kilómetros y la vieja todavía está tratando de Oye, influir, y ahora en fin. que cada vez hay pantallas más grandes, No, vas no, a llegar a la casa y con te vas a ver la rascahuele, cara. ¿no? Con rascahuele y hasta el perfumito, ¿no? Entonces, estos son elementos muy, digamos, aparentes. Yo creo que hay una transformación social, histórica que se está dando ahorita en los jóvenes, en donde los jóvenes están logrando espacios de autonomía y de independencia muchas veces en su terreno laboral y desafortunadamente no hay espacios físicos, porque también hay un Instituto Nacional de la Vivienda en México a donde podemos pedir concentrados de qué productividad o qué cantidad de casas están construyendo anualmente y nos damos cuenta que hay un rezago muy importante. Las personas ya tendemos a vivir en un espacio muy reducidos, la familia se ha reducido. En la actualidad ya hay una gran tendencia en que el varón y la mujer tenemos una igualdad de apoyos económicos a donde tenemos que contribuir uno y otro. Entonces todo esto modifica el modelo tradicional de la familia. Claro, Hoy pero los jóvenes ya viven compartiendo espacios, muchas veces la jovencita o el jovencito se va a vivir con 3, 4 cuates a pagar un departamento y es bien visto. Pero, ¿sabes qué? Eso sería lo ideal. Pero, a ver, tenemos un testimonio anónimo. Vamos a ver qué es lo que está viviendo ella. Porque, bueno, ella nos comenta que hasta le ha hecho las maletas, se las ha dejado en la puerta y su hijo no se va. Pero las llaves del coche no se los dio. A ver, hola, ¿cómo estás? Así es, buenos días. Buenos sí, días. Mi hijo ya tiene 36 años y pues la verdad desde a los 14 años me decía, me voy a ir, ya me voy a ir de la casa. Pues es la fecha que no se va y han habido días que la verdad sí, aquí está tu ropa en la puerta y vete y no se va. O sea, yo ya... le dejas la ropa en la puerta, le dejas las maletas en la puerta Sí, sí. y él regresa, abre la puerta Sí, y como vuelve si a entrar. nada. ¿Y no has pensado en quitarle las llaves de la puerta de la casa? No he pensado eso, pero sí llega el momento en que le digo, oye, pues ya, ¿no? Incluso pues tiene 2 niños y ¿Y la también muchacha... viven ahí contigo? No, ellos no, pero la muchacha no quiere tampoco vivir con él ni él con ella. Oye, bueno, regresando de este corte, vamos a ver qué te dicen los especialistas para Sí, ayudarte a que encuentres una solución. Claro Quédate que sí, con eso me nosotros, gustaría. en un momento regresamos.
Ya regresamos aquí a Diálogos, qué bueno que continúan con nosotros. Y bueno, el tema del próximo martes de la siguiente semana es un tema bastante difícil. Hablemos del suicidio y sobre todo en jóvenes. Es una situación que, de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el número de suicidios en el país se cuadriplicó durante las últimas 3 décadas. Este dato de verdad pues es muy angustiante. Algo está sucediendo definitivamente para que los y las jóvenes tomen la decisión de quitarse la vida ante los problemas que enfrentan cotidianamente. Pero ¿qué es lo que podemos hacer también como familiares? Y si hay duelo o una sensación de pérdida en este momento de la casa, cuando tu hijo se va de casa, pues imagina cuando tu hijo o tu hija se quita la vida. No te puedes perder este tema y te invitamos a que participes con nosotros. Llámanos al 5341 1193 y 5341 4687 y con mucho gusto te reservamos un lugar. Vamos a ver un resumen del programa y a continuación una recomendación bibliográfica. Si de frente me ponen a hacerme cargo de mí mismo, miedo a crecer, cuando nunca lo he hecho en toda mi vida, pues por supuesto que me va a causar miedo. Por favor. Los lazos de dependencia están tanto en los hijos como en los padres. No te vayas, mijita, quédate aquí en la casa. Eso puede ser transmitido abiertamente o de manera inconsciente. Una cosa es que no tengan un trabajo remunerado y otra que no tengan la posibilidad de colaborar en las labores del hogar y contribuir de múltiples formas. Que se hablaban de los límites y cuándo establecer límites, la verdad es que es toda la vida. El aprendizaje a decidir, a tomar opciones, es desde el principio de la vida, desde cómo escoge el niño su ropita hasta qué carrera va a elegir, etcétera, etcétera. Un cuestionamiento básico y es, ¿qué quiere ese adulto que esté en la casa de su vida? ¿Cuál es el momento para lograr la autonomía y la independencia de espacio? Yo creo que precisamente cuando ya nos incomoda. Para poder estar bien con las personas y con nosotras o nosotros mismos, hay que aprender a separarnos. Vamos, depende de cada quien y depende de qué es lo que le da sentido a la vida de cada una de las personas. Seguro que has visto a personas adultas que siguen viviendo en casa de sus padres. Razones pueden tener y todas ellas son válidas. Sin embargo, puede haber ocasiones en que la relación entre padres e hijos se puede tornar difícil y en ocasiones hasta tormentosa. En su libro Síndrome de Peter Pan, los hijos que no se marchan de casa, el psiquiatra Aquilino Polaino Lorente nos brinda un poco de luz sobre las razones que pueden existir para que una persona no quiera salir del hogar de los padres. Pero no solo eso, sino que nos explica las posibles emociones que tanto padres como hijos pueden estar escondiendo bajo una aparente convivencia sana bajo el mismo techo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y yo quisiera que por favor le diéramos ya las herramientas. ¿Cómo a nuestro testimonio anónimo, por favor? Aquí hay una cuestión de poder. Este hijo ya tomó el poder de la casa y entonces hay que recuperar ese poder de esta madre que tiene esta cierta incapacidad para poner límites y cumplirlos. Porque se puede decir, ya quiero que te vayas, mijito, ya quiero que te vayas. Sí, desde los 14 años él dijo que se iba. Entonces, vienen las medidas drásticas en este caso. ¿Qué serían cuáles? A ver, prácticamente cuál. Tienes el plazo de 1 semana o de 2 para irte de la casa, voy a cambiar chapas, se te acabó el 20 aquí. No, ahora, Fer, lo que pasa ahí es que de repente a los papás les da miedo pensar lo que siempre decimos, ya no me va a querer, no me va a hablar, me va a dejar de hablar durante años. Sí, pues el papá le dejó de hablar 1 año a esta chica que se fue a estudiar, o sea, porque los lazos de dependencia ahí están. Siempre hay dolor, siempre hay tristeza, pero hay crecimiento. Oye, ¿cómo podrían trabajar entonces, Sergio, el desapego los papás? Mira, aquí la cuestión, yo difiero un poquito en esta idea de correrlo de la casa. Okay. Porque sí es una cuestión que ya se torna agresiva para ambos lados. Pero entonces, ¿qué haces si tiene 34 años? Pero aquí la situación es, ¿cuáles son las circunstancias que tengo que trabajar para que se retire, para que se desapegue de mí? No está el cariño de por medio, no estamos jugando a que me va a dejar de querer o no me va a dejar de querer, nada más que ese cariño muchas veces se transforma en lo que lo mantiene en casa. Por ejemplo, agarra las maletas, las vuelve a guardar y llega a la casa, a la mesa y está la comida servida. Eso no es cariño, eso lo que está haciendo o lo que está provocando es que sea una persona dependiente.
¿Por qué? Porque no le está permitiendo hacerse cargo de su vida. Oye, entonces, si habría que soltar, ¿qué tienes que hacer? A ver, tú te haces cargo de tus cosas, tú te haces cargo de tu comida, de tus, etcétera, etcétera, de lo tuyo, porque yo me estoy haciendo cargo de lo mío. Pero bueno, a veces hay que tener actitudes drásticas. Yo en algún momento les he platicado la historia de una tía que de repente se despertó un domingo en la mañana, mi primo, y estaba la mudanza en la puerta de su casa. Y entonces estaban ya sacando las cosas y él, ¿a dónde vamos, mamá? No, yo no vamos, tú te quedas, yo me voy. Y a partir de hoy yo no pago la renta de este lugar y tú te quedas. Entonces, bueno, fue drastiquísimo, pero fue buenísimo, claro. O sea, ella no se hizo cargo ya de él, le dijo, a ver, ¿cómo le haces mi vida? Pero yo sí me voy, ¿no? O sea, sí son cosas a veces drásticas que no todo mundo lo puede hacer. Pero a ver, oigan, aquí tenemos el ejemplo de Manuel. Manuel tiene 20 años y ya vive independiente. ¿Cómo le hiciste, Manuel? Aparte de que todos sus compañeros allá arriba le aplaudieron hace rato, déjenme les digo. Bueno, en sí, es algo muy, muy personal. No tuve problemas. ¿Siempre quisiste ser independiente joven? Desde un principio sí. ¿A qué edad lo empezaste a pensar? Ya eran como a los 13 años, 12 años más o menos. Dices por los problemas. Sí. ¿Qué problemas? Con familiares, con mi papá más que nada y todo eso. Bueno, ya para no adentrarnos, ya después de eso dije, no, pues bueno, ya, complicaciones, todo esto. Y dijiste, quiero vivir solo. Sí, me salí, obviamente, como se menciona, ¿no? Que, tener algo bien, algo, económico. No tenía nada, no, de plano nada, me salí así. ¿Y a dónde te fuiste la primera noche? Fui con mi novia. Ok. Hablé con su papá y todo esto y así. ¿Con el papá de tu novia hablaste? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Solo esa noche y ya después, obviamente yo seguía pensando, ¿no? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Si iba a seguir estudiando, como sigo estudiando, gracias al apoyo de mis compañeros, amigos, sigo estudiando. Si no, no creo que ellos me dieron el ánimo de seguir estudiando. ¿Y dónde estás viviendo? Ahorita con un amigo. ¿Están compartiendo un espacio? Sí. ¿Lo rentan entre los dos? Sí, bueno, es que, también es difícil, pero sí. ¿Trabajas para...? Sí, también, más que nada ahorita, las veo difícil igual, ¿no? Trabajo más que nada igual para poder pagar lo que es mi colegiatura, mi escuela. Y, pues, obviamente, solventar algo así para comer, ¿no? Todo lo que es esto para Claro que es difícil, pero sí. ¿Hay alguna parte positiva que veas en haberlo hecho ya? Sí, bueno, como bien se mencionaba, siempre hay algo que te anima, ¿no? En seguir adelante. En este caso igual, ya puede ser alguien que quiera. ¿Estás contento de haberlo hecho? Contento, bueno, no es ni contento ni mal, o sea, me siento bien, o sea, conmigo mismo, me siento tranquilo. Hay veces que sí me siento mal, pero trato de no demostrarlo, no me gusta demostrarlo. Perfecto, pues muchísimas gracias. De nada. Sí. Gracias. Y bueno, leyendo las llamadas, Raúl Martínez desde Puebla, saludos al estado de Puebla. Los hijos tienen que ser independientes y autosuficientes, por eso es la niñez y la adolescencia, para que durante estas etapas los padres les demos las armas a nuestros hijos para ser precisamente autosuficientes. Claro, en el mejor de los casos, ¿no? Ana Vázquez. Yo salí de casa a los 22 años por violencia intrafamiliar, ahora tengo 32, no cambio por nada el haberme salido. Claro. El salirte de tu casa e independizarte te hace crecer como persona y a valorarte en todas tus esferas. Otro comentario, María Teresa Vázquez de Iztapalapa. Me independicé a los 16, trabajé y estudié fuertemente. Viví por un tiempo con una tía a la que tuve que dejar por cuestiones personales, pero eso me ayudó a madurar. Actualmente estoy casada y vivo una vida plena. Ahora sé que es muy bueno ser independiente. María Teresa, muchísimas gracias. Y bueno, por acá tenemos también a Saraí. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. Oye, tú nos estabas platicando que en tu caso tú ya eres independiente, pero tienes una hermana, ¿de qué edad? Al parecer creo que tiene 35, la verdad, no me sé esa edad bien. ¿Y sigue viviendo con tus papás? Sí, de hecho ella cuando se casó, pues se independizó con su esposo, tuvo un hijo y seguían independientes, pero de cierto modo como que el típico hubo una rachita mala y se regresó a casa de mi mamá. Y desde entonces no se ha salido. ¿Tú sientes que está cómoda? Demasiado cómoda, o sea, yo no tanto lo digo, yo no tanto es por ella, ¿no? O sea, pues es mi hermana y todo, pero en mi forma de verlo está mal, porque
pues su esposo debería de hacerse cargo, porque bueno... ¿El esposo vive ahí? Sí, vive en la casa de mi mamá, bueno, viven mis hermanos, mi hermano y su esposa y sus 3 hijos, pero es ahorita la diferencia que yo vi, que por ejemplo mi hermano, él saca sus gastos y vive ahí, pero él saca sus gastos y ayuda a mi mamá. Mi hermano, el chico, estudia y trabaja y le ayuda a mi mamá. Y mi hermana vive ahí con su esposo y sus 2 hijos, bueno, una niña y un niño, y su esposo a veces trabaja, a veces no trabaja, y a veces que cuando trabaja, el pretexto de él es el que le fue mal y no vendió bien y que no tiene dinero, entonces... O sea, parece que tienes los 2 ejemplos, uno que sí se hace responsable y que ayuda, y el otro caso que parece que es justamente lo contrario, Sí. Él necesita que lo ayuden, tu mamá tal vez siente el peso ahí. Sí, de hecho ha habido muchas discusiones ahí con ellos, porque por ejemplo ahorita mis hermanos, los 2 varones, Tego, pues tanto el mayor, bueno, él y el otro que también trabaja, pues sí, de cierto modo yo hay veces que sí los veo como que ya se estresan, como que dicen ya basta, pero al mismo tiempo lo siguen ayudando, Claro. le siguen dando ¿Tienen hijos? Sí. Es que, ¿saben qué? Ahí hay un elemento, muchísimas gracias, hay un elemento que también no hemos tocado y que otra persona que está por acá arriba del público me decía, Cristina, yo quisiera independizarme, pero yo mantengo a mis hermanos, ¿no? En este caso hay niños también de por medio, ¿no? Que dices, bueno, yo quiero que mi hija se vaya con su marido, pero ¿y mis nietos? ¿No? Ese es el pretexto, de hecho, ¿no? Mamá siempre ha dicho que no lo hace tanto por ella y su esposo, sino por los nietos, ¿no? Que Oye, qué va a pasar por favor. con Los nietos no son responsabilidad de la abuela, son responsabilidad de los papás. La palabra que ahorita apareció y que sorprendentemente no estaba es la de responsabilidad. ¿Quién se hace responsable de qué? Ahora resulta que la abuela se tiene que hacer responsable de los hijos, del yerno, de los nietos, Claro. del otro Que hijo. en ese caso, digamos es una que carga que no es justa. Pero es un poco más tranquilo porque, bueno, dice sí tienen mamá y papá. Pero ¿qué hacemos en el caso que nos está diciendo uno de los jóvenes que está aquí arriba, que dice, bueno, yo quiero ser independiente, pero yo me hago cargo de mis hermanos? Sí, no, mira, ahí son roles que se delegan y que se asumen. Ajá. Son roles que no corresponden. ¿Qué le dirías a él? ¿Que dejara de mantener a sus hermanos? Bueno, mira, así de drástico a veces suena, y decía Difícil, aquí Sergio, que imposible, yo puedo ¿no? ser muy drástico, pero se tiene que hacer un plan y Claro. poner límites y cumplirlos. Porque si tú le dices a un hijo, bueno, yo tengo pacientes que tienen 30 y tantos años, independientes económicamente, y los papás no les ponen límites. Y entonces le digo, bueno, pues díganles que hasta los 50, pero por lo menos que a los 50 se vayan. Entonces, sí, entonces no hay pero que límites los cumpla, pero que sí los cumpla. y no se cumplen. Sí, ya Que estamos- este juego de... Que no de- se cumple. A ver, por Mira, favor. aquí en concreto yo creo que se tiene que abordar el papel del hijo Ujú. o la hija y el papel de la mamá. Estamos utilizando aquí un terreno muy fértil. Claro. ¿Qué pasa con esta señora que no sabe cómo No expulsar sabe, a su hijo? claro. Y podemos entender que puede ser seguramente con niveles muy fuertes de frustración para los dos. Ella tiene que recibir un proceso de ayuda a través de cualquier personaje que nos dedicamos a esta rama, porque gracias a que ella pueda identificar qué es lo que ha permitido y por qué lo ha permitido y qué ganancias tiene, si no entiende todo esto, entonces muy probablemente ella retroalimenta este sistema cerrado que viene prácticamente mostrando este tipo de ejemplos que tiene 40 y tantos años. Claro. Los papás o los hijos necesitan abordar esto con ayuda, con un instrumento que es otra persona, que pueda tener mayor objetividad, mayor distancia y que así podamos atinar con más Claro. precisión. Y yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, ya sabes que yo también soy terapeuta. Lo malo es que en muchas ocasiones de veras no lo pueden hacer. Eso es. Porque no tienen la forma de acercarse. Mira, déjame leerte de Margarita, por ejemplo. Dice, quiero saber qué debe hacer una mamá para que un hijo de 30 años trabaje o haga algo Eso por es. él, ¿no? Mi hijo no trabaja ni estudia, además anda con una mujer mayor que él, dejó la universidad y aunque se porta bien, no dura en los trabajos. O sea, estás hablando de estas mamás y papás con un problema real emocional de incapacidad de enfrentar Nosotros, esto, ¿no? yo como psiquiatra tengo y me enfrento todos los días con consultas difíciles y uno de los particulares grados de dificultad es cuando los hijos no tienen salud mental, Claro. no son potencialmente saludables, amplios, generosos en sus capacidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve un martirio, se vuelve una desgracia tener que tolerar toda la vida
asistir toda la vida a un sujeto que tiene un problema mental. Entonces aquí es importante identificar qué tiene este muchacho. A lo mejor es un problema de retraso mental, un trastorno de personalidad, un problema psicótico, problema emocional o un mal enganche, ¿no? Hay que resolverlo. Oigan, ya estamos al final del programa. Tania, por favor, como recomendación ya final, ¿qué quieres decir? Yo creo que siempre lo inicial sería promover el diálogo, poder decirle a la persona cómo nos estamos sintiendo y dimensionar que el hecho de ver por nosotros o nosotras no implica dejar de quererse, ¿no? Si esto no es posible, habrá situaciones en las cuales las personas necesiten buscar ayuda y habrá otras, como lo que acabas de plantear, en donde sean necesarias medidas drásticas, no como chantaje, ni revancha o venganza, sino más bien para buscar este espacio de bienestar. Debe recordarse que no hay peor forma de matar a un hijo o a una hija que con la sobreprotección. Perfecto. Muchísimas gracias, por favor. Creo que este testimonio en el que se hace cargo de sus hermanos es muy noble, pero la dependencia que tienen los padres con los hijos es eso, precisamente una dependencia. Tan dependen de ellos que no los dejan ir y no los dejan hacerse cargo de sus cosas. Cada quien tiene su propia responsabilidad en la vida y la responsabilidad de los padres es generar hijos independientes, autónomos y maduros emocionalmente. Muchísimas gracias, por favor. Bueno, yo la recomendación concreta a las hijas y a los hijos ya de 24, 25 es sálganse de su casa. La recomendación concreta a los padres y a las madres que tienen hijos de 25 o 26, sáquenlos de la casa. Así hasta aplauso te llevaste, Jorge. No, bueno, sí. Por supuesto que sí. Guillermo, por favor. Y después de ver estas elocuentes expresiones, a mí me gusta hacer un continuum y me gustaría pensar que la clave es también mírense, ustedes mamás y papás, qué defectos tienen porque están prolongando prácticamente la estadía o la estancia en su casa de sus hijos. Claro. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias al público. Le quiero dar un aplauso a todos los que vinieron. Y bueno, gracias a ti que siempre estás todos los martes aquí conmigo. Recuerda, búscame en Facebook, Cristina Jáuregui, en mi Twitter, MA Cris Jáuregui. Te veo el próximo martes. Vamos a hablar de suicidio. Hasta luego.